Desde San Diego, California, llegó a la industria musical la banda conocida como La Única, que en sus letras desprende un mensaje tan fuerte como su música, Cattle Decapitation. Formada en 1996 y con un mensaje fuerte y directo en contra del ser humano, Cattle es una de las bandas más vendidas del death metal hasta la fecha, escalando alto en las listas más importantes del mundo y vendiendo más de 200.000 discos alrededor del planeta, a pesar de sufrir varias censuras y cancelaciones. Hace poco la banda lanzó su álbum más reciente y largo titulado Death Atlas, así que aprovechando esto y para conocer mejor a una de las bandas más potentes y bizarras en cuanto a sonido y contenido se refiere respectivamente, acá te traigo 8 curiosidades sobre Cattle Decapitation. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Todos los miembros originales de la banda son veganos. Si bien ahora solo hay 2 miembros veganos en la banda, Travis Ryan y Josh Elmore, al principio todos lo eran, y los integrantes basaron las letras de las canciones de Cattle en torno al lado oscuro de este tema, llevando a su música a ser considerada por algunas personas como metal vegano o metal vegetariano. Las canciones tratan sobre protesta en contra del maltrato y el consumo de animales, pero usando el abuso del medio ambiente y tocando temas como el genocidio y la misantropía de la raza humana, centrándose principalmente en poner a los humanos en la situaciones a las que los animales están sujetos, como por ejemplo pruebas con animales, matanzas y demás, tal y como se muestra en la portada del disco The Harvest Flow. Curiosidad número 2. El video musical del tema Forced Gender Resignment, por su traducción resignación forzada de género o cambio de sexo forzado, intenta a base de un video sumamente bizarro representar el título y la letra de esta canción, mostrando violaciones, denigramiento, violencia extrema, desmembramientos y demás cosas fuertes, por lo que su reproducción fue prohibida en todas las plataformas de videos y países, siendo colocado en el puesto 1 de los 10 videoclips de música más controversiales. En el único lugar en donde se puede ver es en la página Bloody Disgusting, y el link al video te lo dejo en la descripción. Además, la banda declaró que este video lo hicieron simplemente para experimentar, a ver qué pasaba, y mencionaron que así como perdieron fans, también los ganaron en abundancia, y para realizar este video se invirtieron un total de $5.000 que salieron directamente del bolsillo de la banda. Curiosidad número 3. El segundo álbum de la banda, a pesar de llevar encima letras muy fuertes y la censura del video más repugnante que jamás se hizo, aún así llegó al puesto número 32 de la lista de álbumes independientes de Billboard, al puesto 18 de los álbumes de hard rock y al 6 de la lista de nuevos artistas más vendidos. El video musical de Kingdom of Tyrants fue filmado en el mismo sótano en el que se filmó Forced Gender Resignment, y para este álbum participaron como músicos invitados Mike Majewski de Devorment y Leonard Lear de Cephalic Carnage, ambos realizando funciones vocales en el disco. Mike aporta en la canción Projectile Ovulation y Leonard en A Living Breathing Piece of Defecating Meat. Curiosidad número 4. Varios de los discos de Cattle fueron censurados o prohibidos por diferentes motivos tanto en tiendas como en sellos y demás. Uno de ellos fue el álbum de 2012 To Serve Men, que fue objeto de controversia en Alemania, en donde la compañía de distribución SPV se negó a manejar el álbum debido a su portada gráfica, la cual muestra a un humano cortándose a sí mismo y colocando sus órganos y extremidades en una bandeja para que estos sean devorados por animales, mientras que detrás hay personas colgadas como si fueran trozos de carne de vaca enganchados en ganchos de carnicero, por lo que se hizo una portada alterna para su distribución. Además, el título de To Serve Men fue sacado de un episodio de Twilight Zone, llamado de la misma forma. Pero por otro lado, este problema también lo tuvo el disco Humanure, cuya portada es una parodia del arte de tapa del disco de Pink Floyd, Atom Heart Mother, pero teniendo la de Cattle a una vaca defecando carne y extremidades humanas, por lo que también fue considerada grotesca por muchos vendedores minoristas de discos, los cuales se negaron a colocar el álbum en sus tiendas a menos que su portada fuese cambiada, por lo que se cambió por la que estás viendo ahora. Además, este disco cuenta con la participación de Justin Pearson y Robert Bray de la banda The Locust. Curiosidad número 5. El 30 de abril de 2018 la policía sacó a 2 adolescentes nativoamericanos de la Universidad Estatal de Colorado por estar demasiado callados y usar ropa oscura. Básicamente prejuicios y discriminación. Cuando la banda descubrió que uno de los hermanos estaba usando una camiseta de Cattle Decapitation, se pusieron en contacto con ellos y les ofrecieron a los hermanos lugares gratuitos para la lista de invitados de por vida a sus shows. Además, la banda comparte 2 integrantes de su alineación junto con la banda de grindcore The Locust. Uno es Gabe Serbian y el otro es Dave Astor, quienes hoy son ex miembros de la banda. Pero igualmente ambos grupos mantienen una sólida amistad desde el inicio de su carrera. En aquellos años Travis Ryan se encargaba de las voces pero también era baterista. Y otra banda con la cual Cattle Decapitation tiene una sólida amistad es la banda mexicana Brujería, con quienes tienen un trato casi de familia. Curiosidad número 6.
Para el disco de The Anthropocene Extinction, la banda se centró en hacer una alusión a lo que pasa en el Océano Pacífico, más que nada con la portada del disco, ya que en aquel lugar, en el medio del océano, siempre se acumula la basura de todo el mundo, debido a la forma en la que se mueven las corrientes de agua, y entonces se construyen grandes islas de basura, justo en el corazón del océano, afectando el plástico y los residuos, a los animales de tal manera que mueren por la contaminación. Entonces llevaron a esta situación a los humanos en su arte. Además, la portada de este álbum, si bien fue hecha por Wes Van Scoter, Travis Ryan, el cantante del grupo, fue quien se encargó de la dirección de arte y concepto de las obras del disco, tanto en su portada como en el folleto y las imágenes de gira y de las camisetas. Curiosidad número 7. Para hacer las portadas de Human Herky y Homogore, la banda no usó pintura ni nada, sino que se usaron partes y carne de animales reales, y el artista a cargo de hacer la portada hizo lo que se terminó viendo en el resultado final. La portada de Karma Blood Karma, según Travis, iba a ser diferente, pero como el sello no los dejó sacar el álbum con la portada que querían por miedo a que este no se vendiera y fuera prohibido en varios países, le ordenaron a la banda que piensen en un plan B para el arte de tapa del disco, y en su lugar colocaron una figura que se asemeja a la deidad hindú Shiva, debido a que el título posee la palabra karma, un concepto atribuido al hinduismo y demás formas de religión. Y en el disco The Harvest Floor, Ross Sewish de Exhumed y Dino Somes de Dystopia y Notbush prestaron su voz para este lanzamiento. Ross participó en Tooth, Enamel and Concrete y Dino en The Product Alive. Curiosidad número 8. Si bien los miembros de la banda se consideran de alguna manera veganos, admiten que no lo son del todo, que son más vegetarianos que veganos, por el simple hecho de que uno no puede estar en todo tampoco. Ellos han sido veganos en ciertos puntos, pero más que nada intentan ser lo más correctos posibles, ya que hay momentos en la gira en donde simplemente no saben si lo que les dieron de comer tiene huevos o lácteos. Además, no tienen el lujo de siempre ir a una tienda o restaurante vegano a las 3 de la mañana después de un show. En ese momento siempre terminan en un lugar de comida rápida como Taco Bell o McDonald's, además de también estar siendo llevados por la ruta en un vehículo que quema combustibles fósiles, hecho con los cadáveres de insectos, aves y otros animales, por lo que no se caracterizan del todo como veganos, pero que sí viven su vida con tanta compasión como pueden por los demás, el medio ambiente y los animales.